Estuvo Raúl. Muy bien. Les decía a las chicas que vamos bastante bien en el programa, como que fuimos rápido nosotros, por eso conviene repasar, ¿sí? Bien. Ah, ok, ok. Está bien, no me quiero ir a verbos con preposición determinada, pero, ¿qué temas a ustedes les quedaron un poquito, cómo ser? Verbos separables, el tema del acusativo, Yo dativo, creo verbos que separables, sí, los separables los es Sí, separables. todo un Vamos a caos. repasar verbos separables, ¿sí? Porque el resto no suele tener una dificultad así, pero vamos a ver un poquito separables. Déjenme que voy a ubicar por acá. Vamos a ver separables sencillos, simples. Así entienden bien la estructura del verbo separable. Ok. ¿Y el tereré, René? Nein, später in Paraguay. Ya Ah, ese es almorcé. spät. Ah, Ya, Ah, claro. Yo iba a acabé de hacer almorzar. yo iba a hacer una broma. Ah, Porque nosotros, claro, está bien, igual cuidado con lo que voy a decir. Tiene sentido, ¿eh? Pero el que está mirando estos videos dice esto, chicos. Nosotros el mate lo dejamos cuando está frío. Ustedes el tereré lo dejan de tomar cuando está caliente, cuando ya, claro, ya no ja. tiene más hielito. ¿Sí? Das ist richtig. Al revés. ¿Ah? Aber ich bin bei Essen. Du bist, was? Ich bin bei Essen. Beim Essen. Ach Ich so, esse gerade. wie spät ist es dort? Bei dir? Ja. Hallo, Entschuldigung. Eh, no saludé a las chicas. Perdón, que eso es malo. Alina, Hallo ¿qué zusammen. pasa? Bueno, du bist beim Essen. Lina, hi Lina. Ich habe gefragt, wie spät ist es bei dir, Gene? Ja. Ojo, ahí metemos perfecto. Vamos a, todo lo que diga hay que analizarlo. ¿Sí? Ah, okay. Ich habe Ich, gesagt. Ich habe ich gesagt. habe ¿Sí? gesagt, Ah. wie sagt man, acabé de almorzar. Ich habe gerade gegessen. Con Ich habe eso, gerade claro, gegessen. claro, con eso ya, digamos, estaría significando que recién comiste, porque Mhm. vos podrías decir, ich habe schon gegessen, pero es más que nada si te preguntan si querés comer. Pero si querés decir recién comí, podés decir ich habe gerade gegessen. Mhm. Gerade gegessen. ¿Sí? Jetzt Okay, gerade. Ahora, recién. ¿Sí? Eh, danke. bien, ya good. A ver, tengo el PDF por acá. Vamos a ver. Trennbare Verben. Y vamos echando con otras cosas igual. Un momentito. 55, 55, 55, 55. Die Uhrzeit. ¿Cómo les quedó el tema de la hora? Re bien. La hora es ejercitarla. Es eso. ¿Sí? Lo que sí les recomiendo es eso. Que lo ejerciten porque, ¿qué pasa? Es un temita fácil. Pero capaz que ustedes dicen, ah, lo entendí re bien, lo tengo re claro. Y después se confunden o se olvidan. Y es un tema, no confundir nach con foa, Guau. halb, acordarse de que siempre me refiero a la hora siguiente. ¿Ah? ¿A dónde tengo los Trennwagen? Que está por acá, debería estar por acá. Con eso de ich räume die Wohnung auf. Claro, por acá tengo el resumen gramatical. Vamos para arriba. Acá tiene que estar, chicas, sé paciente. Acá. Ok, acá. Bueno, vamos a repasar la estructura del verbo. ¿Sí? Y vamos a ver si encontramos otros verbos por ahí. ¿Sí? Muy bien. Acuérdense de que el verbo en sí, en los separables, y tengo un montón, hoy estuve viendo incluso reflexivos, el verbo va en segundo lugar, ¿sí? Y la preposición va a ir a lo último, ¿sí? Entonces, en este caso, o sea, esta es la estructura típica.
Ich räume die Wohnung auf oder Timo räumt die Wohnung auf. ¿Sí? Tienen que aprender a conjugar esa partecita del verbo. Einkaufen. Fácil, o sea, aprender a conjugar kaufen y ponen la preposición al final. Ahora, si yo hago una pregunta con un verbo separable, ¿cómo les parece que será? Y vamos a empezar de a poquito, porque habría como distintos supuestos acá, ¿sí? Distintos supuestos. Me río solo de cómo hablo. Ayer a la noche un chico me preguntó, un chico reclutado, tenía que explicarle la diferencia entre par y e. Y yo quería decirle lo que era ¿sí? Se van a reír. Claro, par, incluso par, acuérdense, exagero un poquito la R, así entienden que hay una R al final. Par, porque casi no se pronuncia. Es Pareja, P-A-R, par. pareja, Sí, par. o mismo es par, de un par de cosas, un par de algo. Ja, ein Paar. Ein Paar Schuhe zum Beispiel, ¿sí? Pero ein Paar puede ser una pareja. Ahora si hablo de matrimonio, podría ser E-Par, ein E-Par. ¿Y por qué? Porque es matrimonio en sí, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La palabra se refiere, y ahí es donde se me complicó, porque dije, bueno, yo te voy a explicar lo que es Y claro, decirle, es el matrimonio en sí, y la persona puede interpretar que hablo de las dos personas. No, ¿cómo le puedo decir? No. Y en mi cabeza el único término que cabía era, y escúchense, yo me río, le digo, es el instituto jurídico, porque es así, el Oh. instituto jurídico es matrimonio, como tal, es el acto que se celebra, ¿no? Mediante el cual dos Ajá. personas se unen. Y bueno, y no me salió de otra manera, digo, no puede ser que tenga la cabeza tan Tan llena de... tan quemada. Y bueno, y acá les decía que hay distintos supuestos, en este caso, o sea, cuando nosotros vamos a preguntar, ¿por qué digo esto? Porque, y creo que una vez dio el ejemplo René, ¿sí? Que decía, bueno, pero ¿qué pasa? Porque el verbo va en segundo lugar, pero ¿qué pasa cuando tengo la palabra pregunta? Van, vi, vas, Correcto. ¿sí? Welche? En realidad, claro, en realidad el verbo sigue quedando en segundo lugar, ¿sí? Pero inmediatamente después de esa palabra pregunta, ¿sí? Die Entonces, Frage. ya, por ejemplo, si yo pregunto sin una palabra pregunta, ¿sí? Podría decir, räumst du die Wohnung auf? Räumst du die Wohnung auf? Entonces tengo räumst, verbo primero. Ajá. Ahí lo Oh, tengo primero porque no hay palabra pregunta. ¿Sí? O sea, sigue la misma regla de cuando pregunto con un reglo cualquiera. Por ejemplo, si yo digo, sin ser separable, ¿no? Yo digo, hast du Lust? ¿Tienes tú ganas? La regla cuando pregunto es verbo primero, pronombre después. O sea, möchtest du einen Kaffee? Verbo primero, pronombre después. Cuando agrego una palabra pregunta, lo único que va a pasar, ¿sí? Es que queda, o sea, el verbo queda, sigue quedando primero, pero ¿qué pasa? Claro, adopta un segundo lugar porque tengo una palabra pregunta primero. Wann räumst du die Wohnung auf? Si ustedes se fijan, si ustedes prestan atención, si le saco la palabra pregunta, ¿sí? Quedaría una pregunta diferente, pero queda una pregunta y hagan la prueba. Pónganme un ejemplo. Van a ver. Cambia la Was hast du? pregunta. Was hast du? No, ¿Qué pero una tienes? pregunta con un verbo separable. Ah, Einkaufen. ah, zum Beispiel anrufen. Ja. Rufen. No, Rufst du ruf, ruf du mir an. mich an, se dice. Mich Ahí se an. usa con el mich. Porque es directo, es lo que hablamos el otro día. ¿Se acuerdan de eso de las acciones directas? No tengo nada en el medio. Te llamo. Ich rufe dich an. Bueno, muy bien. René me dijo, rufst du mich an. Mich an.
Ahora vamos a ponerle una palabra pregunta por delante a esto que me dijo René. Y Wann, vamos a ver que la estructura no cambia nada de lo que es de la primera pregunta. El orden de la primera pregunta no cambia, pero lo que va a cambiar es el significado de la pregunta. wann rufst du mich an? Heute Abend rufe ich dich an. ¿Ya? Bueno, se dan cuenta de que no cambió la estructura de lo primero, pero lo que cambió es lo que me está preguntando. Primero me ¿Cuándo? preguntaba si lo iba a llamar. Después me preguntó cuándo. ¿Cuándo lo iba a llamar? ¿Sí? Lo vamos a escribir para que les quede más visible, porque viéndolo es mejor. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sábado hacemos sábado de mascotas? Sí. ¿Eh? Sábado hacemos sábado de mascotas, todos con sus mascotas. El que no tenga mascota, no sé, se busca un peluche. A ver. Ich habe Maus. Viel Y si Maus. no, No. No. Si no, el que no tiene mascota agarra como el náufrago, le dibuja una carita a una pelota y ahí Maus. está. Y Ándale. listo, ¿eh? Wilson. Ok, Bill, claro, Wilson. Muy bien. René me dijo primero. Hufst. ¿Estoy bien? No se ve nada si no les estoy compartiendo No, nada. ajá. Si no nos lo mandas, no se ¿Ustedes ve. se dan cuenta lo que soy? No. Qué terrible, qué chico terrible. Ahí está. Supo. Ahora sí. Bestelle wir. Ja. Bestellst wir. Ah, Was soll ich mich bestellen? Ich habe nicht verstanden. Ahí está. Rufst du mich an? Das war die erste Frage. Ja? Das war die erste Frage. Rufst du mich du an? mich an. ¿Ah? Ya. Y voy a contestar exagerado, ¿no? Porque con un ya estaría bien, pero para que vean también la respuesta, o sea, en afirmativo ya. Ich rufe dich an. ¿Ah? ¿Ok? Muy bien. Ahora, después me dijo, wann rufst du mich an? ¿Ah? Ich rufe dich. Si yo quisiera poner énfasis en el momento, podría decir heute Abend y tendría que invertir. Rufe ich dich an. ¿Sí? Pero si no, puedo decir ich rufe dich heute Abend an. ¿Sí? Ich rufe dich heute Abend an. ¿Sí? Muy bien. Yo podría contestarlo así o decir, mantener el rufe en segundo lugar, decir heute rufe ich dich an. Ahora, ¿qué voy con esto? O sea, la parte más importante que quiero que vean. Primero René me preguntó, ¿rufst du mich an? Después, ¿wann rufst du mich an? Muy bien, cambió la pregunta. Pero ¿qué pasa si yo le saco el van? No me cambia. Es lo mismo, quedó igual que la de arriba. Así. ¿Sí? Entonces, acuérdense, esto para que asimilen la estructura de estas preguntas. ¿Sí? Me están escribiendo y me notifica la PC. Muy bien. Vamos al libro de nuevo. Y ahora voy a dejar de compartir esto porque si no... ¿Quién me quiere dar un ejemplo de un verbo separable? Y si quieren... acá tienen, miren, acá tienen una listita. Más fácil. Bueno, fíjense por ejemplo en gern machen, hacer, gustar, hacer, ¿no? Hacer con gusto.
¿Sí? No se Ausmachen. ve, Julio. ¿Cómo? No se ve, Ausmachen. Julio. Perdón. Ay, Dios, qué caso serio ese. Ahí va, ¿eh? Ahí estamos. ¿Ahí estamos? Ya. Ya, sehr gut. Bueno, tenemos früh aufstehen, die Wohnung aufräumen, ¿ya? Muy bien. Ich koche gern und ich kaufe gern ein. Muy bien. Ok, lo que pasa es que acá tenemos mezclado un verbo que no es separable con uno que es separable. Por eso por ahí se hace... se les puede confundir, pero no se tienen que confundir. Porque tenemos... Es como si fueran dos oraciones juntitas pegadas por un conector que es el und. Por eso pasa esto. ¿Sí? Acá empezaría y terminaría una oración y acá empieza la otra en el ich y termina en ich kaufe gern ein. ¿Sí? Muy bien. Und was machst du nicht gern? Ich sehe nicht gern fern. Ok. Bien, bueno, vamos a trabajar con esto. Vamos a hacer ejemplos con los verbos que tenemos acá arriba. ¿Sí? Y en realidad el gern lo único que implica es que a la persona le gusta hacer esto. Yo lo podría omitir, o sea, no mencionar, y estaría diciendo, bueno, yo hago tal cosa. ¿Sí? Vamos a practicarlo igual de varias maneras. Muy bien. Früh aufstehen, por ejemplo. Y vamos a tratar, ya que está, de conjugarlo. ¿Sí? Ok. ¿Quién se anima a decirme una oración con früh aufstehen? Puede ser la misma, ¿sí? No, vamos a agregarle algo. Vamos a agregarle la hora, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacerlo más interesante. Yo le pregunto a René, por ejemplo. René, wie viel Uhr stehst du auf? Wie viel Uhr stehst du auf? Ich ¿Ya? stehe 7 Uhr heute. ¿Qué opinan el resto de los que dijo? Was meint ihr? No, Le ¿cómo? faltó un. Ujú. A usted, ¿Qué le a faltó a Esperanza? usted. Un. No le faltó otra vez. Vamos a darle una segunda oportunidad. A ver. Nochmal bitte, René. Wie viel Uhr stehst du auf? A usted. No, ich stehe 7 Guíense Uhr por auf. esto. 7 Uhr Auf. auf. Ahí está. ¿Por qué? Porque el verbo es aufstehen. Ah, ya. ¿Sí? Ich stehe 7 Uhr auf. Le faltaba el auf, Ya. porque no estamos acostumbrados nosotros a usar eso. Muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora, yo le voy a preguntar a cualquiera, ¿sí? Que me diga, wie viel Uhr y fíjense cómo lo pregunto. Vamos a prestar atención a la conjugación, porque al yo preguntar le dije, wie viel Uhr stehst du auf? Y él me dijo, ich stehe, con E al final, 7 Uhr auf. Y ahora yo les pregunto, y pueden usar la misma conjugación que yo voy a usar, pues me voy a referir a él. Wie viel Uhr steht, ¿ah? Wie viel Uhr steht er auf? A ver qué me dice. Steht 7 Uhr auf. Ja, sehr gut. ¿Ya? Seht ihr? O sea, ich stehe, René, tú stehst, aber er, si les digo a ustedes, er steht 7 Uhr auf. ¿Sí? Y siempre la preposición al final. Ok. Vamos a hacer otro. Mónica, wie viel Uhr gehst du
No, vamos a hacerlo más fácil, porque si yo digo, no, claro, no tendría sentido el Mónica, wie viel Uhr kaufst du ein? Wie viel Uhr kaufst du ein? Le iba a decir gehst du einkaufen, que es como se usa más habitualmente el verbo, pues yo digo ich gehe einkaufen, yo voy a comprar, pero para poder usarlo, o sea, para poder separarlo, tengo que usar el verbo solo. Si digo einkaufen gehen, es como... Sí, pues se transformaría, funcionaría igual que el separable de alguna manera, porque diría ich gehe un tal hora einkaufen, pero ¿Cuál es es la otra cosa lo diferencia que estamos... qué diferencia hay solo de Kaufen y Einkaufen? Bueno, kaufen es comprar en general. Ich kaufe ein T-Shirt, ich kaufe ein Fahrrad. Pero einkaufen gehen es hacer las compras. Ajá. ¿A Ir al qué hora hago las compras? supermercado, ja, wie Ajá. viel Uhr kaufst du ein? Ahí, Kaufen. Ojo chicos, y perdón que sea Ajá. hincha, No, corrige. pero acuérdense de que cuando se refieren a ustedes mismos, o sea, cuando dicen ich, tienen que tener una barrera en la E ahí. No N, por favor. Ich kaufe. Y termina en la E, en los regulares. Después habrá otros verbos, pero en los regulares ich kaufe. Y termino en la E. Acuérdense. Ich kaufe 2 Uhr. 2 Uhr. 2 Uhr. ¿Y qué más? Te está faltando algo. Estás haciendo lo mismo que René. No, ajá, lo mismo que René. Ein. Ein. Ya. Ein. Ein. Claro, nos cuesta a nosotros porque no tenemos Ya. esta cosa del verbo que se separa. Costumbre. Es De práctica. costumbre. Es Ich como que con el kaufe verbo ya 2 estamos. Uhr ein. Ein. Ich kaufe 2 Uhr ein. Alles klar. So, Gabriela zum Beispiel. Wie viel Uhr siehst du fern? Y ojo porque Fernsehen es irregular. Pero acá tenés claro, acá tenés la conjugación en el PDF, ahí en los ejemplitos. Yo te digo, como es irregular, te digo un wie viel Uhr siehst du fern. Pero vos me vas a contestar como está en el cuadrito. Ich höre nicht. Se cortó un poquito. A ver. Ich höre nicht. Ich höre. La R me dificulta bastante. No, Pero la no me pronunciás sale. bien, René. No, tranqui, está bien. Nochmal bitte, Gabriela. Wir haben nicht gehört. Se cortó un poquitito. Ich sehe Ojo, voy a detenerte un ratito para que empieces de nuevo. ¿Por qué? Porque acordate que este fern, que es la última parte del verbo, ¿sí? Va a ir al final. Entonces, el horario, o sea, vos me vas a decir, ich sehe, el horario, o sea, aquello que me tenés que responder, y por último el fern. Siempre esa partecita del verbo queda al final. ich Uhr fern. Ahora sí, se entrecortó, pero te entendí. Me dijiste, ich sehe 6 Uhr, ¿no? 6 Uhr 6 fern. Uhr fern, perfecto, sí, escuché el fern. Bueno, por eso, no olvidarse de la última parte del verbo, ¿sí? Porque si no nos queda incompleto el asunto. ¿Quién se anima? A ver, Esperanza, ¿tenés ganas? ¿Hast du Lust? Ya, Emma. ¿Ya? ¿Ya? Esperanza, a ver qué verbo tenés ganas de... ¿Con qué verbo? Aufräumen. Aufräumen. Ja, sehr gut. Was bedeutet aufräumen? Ordenar. Ah, Yo te pregunto, por ejemplo, wie viel Uhr räumst du die Wohnung auf?
¿Ya? Casi me mando yo. Wie viel Uhr räumst du die Wohnung auf? If Roy, if Roy me... Momento. Vamos a dejar la esperanza. Ah. Entschuldigung. Ich räume um 8 Uhr auf. Die Wohnung auf. Está bien. No me dijo die Wohnung, pero me dijo ich räume um 8 Uhr auf. Yo ordeno a las 8. Siempre con E, acuérdense, ich räume, ich kaufe. Bueno. A ver, Lina. Wie viel Uhr schwimmen die Ente auf dem See? Nah, Repita, eso va en bits, repítamelo. eso va en Yo bits. entendí algo de la hora del pato. Vuelvo a verlo Era un repetir. chiste, era un chiste. No. No, porque no es separable. No, a ver. Es que se quedó con la canción ella. Sí. Die Entchen. A ver. Ok. Wie viel Uhr? No, vamos a cambiar un poco. Wann rufst du deine Eltern an? Y ojo, porque acá vas a tener que cambiar el pronombre posesivo también. Pues yo te digo, wann rufst du deine Eltern an? Vos me vas a tener que contestar tal día o en tal momento, rufe ich meine. Vas a tener que usar el meine, ojo, pues yo te digo deine, vas a tener que usarlo. Entonces, wann rufst du deine Eltern an? ¿Cuándo le llama a su padre? Esperé porque no encuentro el verbo. El verbo es anrufen, que está. Fíjate que en el ejemplo, mira, a ver si te puedo mostrar. ¿Ves ahí el PDF, no? Meine Eltern anrufen, que es llamar por teléfono. Entonces yo te pregunto, wann rufst du deine Eltern an? Entonces sería. No sé. ¿Te ayudó? La vamos guiando, a ver, la vamos guiando. Yo le dije, wann rufst du deine Eltern an? Y ella me podría decir, heute Abend, me podría decir, morgen, ¿ya? Y en realidad, o sea, para no desordenar tanto la oración, porque ella podría empezar por el momento, pero ¿qué tendría que poner después si me dice heute Abend? Si ella empieza por el heute Abend, ¿qué tendría que poner inmediatamente después? El verbo. El verbo. ¿Sí? Rufe, ich. Pero si empieza por el ich, ¿sí? Me pone el verbo también en segundo lugar, ¿sí? Ich rufe, y después me va a tener que decir ese heute Abend. ¿Sí? Ich rufe heute Abend. ¿A quiénes? Meine Eltern. ¿Ya? Y por último, el an. ¿Sí? Alles klar, sehr gut. Ay, Marcelina, pensé que había salido a correr, veía que te movías ahí, digo. ¿Qué estás haciendo? No, Mónica, digo. Perdón, Mónica. Pobre Mónica. Me está atacando mi roomie. Ah, no, qué terrible. Bueno, a ver. Ahí se utiliza mich, ¿cierto? Wer hat mich gefragt? ¿Lina preguntó? ¿Lina preguntaste? Esperanza. Perdón, Esperanza. ¿Qué me decías? ¿Se utiliza mich ahí en este ejemplo? En el ejemplo de anrufen, de llamar por teléfono, eso es si yo pregunto si me llama a mí.
Ahí sí. Por eso, para responder utilizo mich. Claro, podría. No, pero lo que pasa es que yo le pregunté cuándo llamaba a los padres. Entonces, está Ajá. bueno que preguntes eso. ¿Por qué? Está muy buena la pregunta, Esperanza. Porque yo lo tengo así, no sé si está bien. Está Meine bien, Eltern rufen mich am Montag an. claro, pero porque ellos me llaman, o sea, te llaman a vos. ¿Sí? Pero si vos los llamás a ellos, no vas a usar el pronombre. ¿Sí? Vas a decir meine Eltern únicamente. ¿Y eso por qué es? ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, si yo menciono a la persona, ¿sí? Si yo menciono a la persona, no necesito ese mich, dich, ese pronombre. ¿Sí? No lo necesito. Lo necesito si no menciono a quién llamo. Entonces, en este caso vos decías, mis padres me llaman a mí. No tendrías otra forma de decirlo, o sea, tenés que decir mich, porque no vas a decir meine Eltern rufen Esperanza. ¿Ya? No diría. Pero, por ejemplo, yo digo, ich rufe René an. Si lo menciono por el nombre, no necesito pronombre. ¿Sí? Ahora, si no digo su nombre, yo podría decir, ich rufe ihn an. A mí me dijeron, ¿no? Perdón, chicas. Sí, quería que lo escribieras Sí, para claro. saber cómo Sí, vamos a dar O sea que sería igual que el español. Ahí no puedo decir me llama yo, me llama a mí, ¿verdad? O Vamos a, yo no puedo decir, ¿eh? vamos a ejemplificarlo. Bueno, muy bien. Ejemplos. ¿Sí? Yo puedo decir, ich rufe René an. Ahí lo mencioné. ¿Sí? Muy bien. Si no menciono a René, voy a tener que usar el pronombre acusativo. ¿Sí? Estos pronombres en acusativo son mich, dich, in con n, sie en el caso de ella. ¿Sí? Entonces, si no lo menciono, ¿sí? Lo puedo señalar. Ustedes ya saben que, bueno, yo puedo decir ich rufe ihn an. ¿Sí? No menciono a René por su nombre. ¿Ah? Muy bien. Supongamos que es Esperanza. Ich rufe Esperanza an. ¿Sí? Yo llamo y no uso ni siquiera uso preposición, no uso nada, porque en español nosotros decimos rufe. En español decimos llamo a. No. En alemán no. Basta con decir el nombre. Ich rufe Esperanza an. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahora, si no la menciono, yo voy a decir ich. A ver. Sie an. Ich rufe sie an. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otro caso tendríamos, por ejemplo? Los padres, Esperanza. Bueno, hablábamos de ellos. ¿Sí? Hablábamos de ellos. Ich rufe meine. Ahí. Ay. ¿Ya? Ich rufe meine Eltern an. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál sería el caso típico, ¿no? De que no los menciono, de que no los tengo que mencionar? Profe, una pregunta. Sí, porfa. ¿Este último que traduce? El último, yo llamo a mis padres. Ich rufe meine Eltern an. O sea que está mal si yo hago ich rufe mich, porque quiere decir mío. Exacto, exacto. O sea, ese no se usa. Sí, yo no podría decir ich rufe mich an porque me estaría llamando a mí mismo. No. Sie, ellos, meine Eltern, rufen O sea, mich an. Que ellos me llamen es una cosa. Una no, cosa es... pero yo llamo a mis padres.
Sí, a ver. Entonces sería is rufe, pero el siguiente, el pronombre lo debo utilizar como si fueran ellos, porque o como si fuera algo mío. Si yo digo padres, Ajá. no uso pronombre. Ah, O sea, sí, uso el posesivo, el meine. Ich rufe sí. meine Eltern, eso sí, a mis padres. Pero no voy a usar el mich, in, sie, eso no. Pongo ich rufe meine Eltern. Pero les decía, les daba un ejemplo de cuando yo no los menciono. Supongamos que yo le digo a cualquiera de ustedes, ruf deine Eltern an. ¿Ah? Rufst du heute deine Eltern an? Oder ruf mal deine Eltern an. Llama a tus padres. ¿Ah? Y rufe Y me ia. dicen, ok, yo los llamo. Ja, ich rufe sie an. Ich Sí, rufe sie an. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya la persona me dijo tus padres. No voy a decir, sí, yo llamo a mis padres. Quedaría como de más. ¿Sí? Ah, redundante. Claro, entonces yo voy a decir, ich rufe sie, en este caso, que es igual que a ella, porque acuérdense que el pronombre es el mismo. Ich rufe sie an. Yo los llamo. Cuando me refiero a ella uso el mismo pronombre, porque es el mismo en alemán. Ich rufe sie a ella an. ¿Sí? Me voy a dar cuenta a quién se refiere la persona por el contexto, por lo que está pasando ahí. ¿Sí? Muy Si yo bien. quiero hoy, yo los llamo hoy a mis padres. Ich rufe hoy. Bueno, si yo le digo a la persona para que se quede tranquila que los voy a llamar hoy. Ich rufe Hoy. sie heute an. ¿Ah? Rufe sie heute an. Yo los llamo hoy. Y el an al final. ¿Sí? Está muy bueno esto que estamos haciendo porque así lo reforzamos bien. ¿Sí? Así va quedando claro. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y estuvo muy buena la pregunta de Esperanza, porque eso puede confundir. ¿Sí? Porque puedo confundirme. Si los menciono no necesito pronombre. Vamos a hacer ejemplos con esto. Sin el pronombre, sin el mich, sin el ¿sí? Por ejemplo, vamos a preguntar a cualquiera. Y la pregunta, de paso, aprenden la palabra pregunta específica para esto en acusativo. Si yo no sé a quién va a llamar esta persona, porque no escuché mal, no entendí a quién va a llamar. Wenn rufst du an? ¿Ah? ¿A quién? Wenn rufst du an. Wenn, presten atención a algo. ¿Sí? Fíjense que esta palabra, este wenn, tiene una N. ¿Por qué? Porque es acusativo. Muy importante. Es acusativo. La misma, o sea, una pregunta parecida, pero para un caso de dativo, ¿sí? Sería cuando nosotros el otro día hablábamos de verbos que declinan en dativo, como ser, geben, sagen, porque había algo indirecto, algo que le doy, algo que le digo, ¿sí? En ese caso, cuando yo lo que voy a preguntar es algo que tiene un dativo ahí, ¿sí? Bueno, voy a usar vem con M. Vem. Y esto quizás ayuda a recordar también cómo se responde. Porque si yo digo ven rufst du an, ven con N, acusativo, ¿sí? Y si yo lo puedo señalar a él, yo diría in, acusativo, in. O sie, no me cambió el pronombre, cambia el masculino solo. In, N. Ven, in, N, N. Ven, in, N, N. Pero, geben, dar,
que es con dativo. Fíjense que pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque yo digo, wem gibst du das? Wem gibst du das? ¿A quién le das esto? Wem, im, im. Wem, im, René. O ia, ahí me cambia el femenino. ¿Sí? Pero para que vean cómo funciona esto. ¿Sí? Muy bien, volvamos al acusativo, volvamos a estos ejemplos. Muy bien, ustedes lo que van a hacer... O sea, cuando es doble N es dativo y cuando es una sola N es acusativo. No, o sea, el ven va a tener una N siempre. No confundan el ven, este ven que es a quién. Dependiendo del verbo. Ya. No pregunten, dependiendo de la acción, claro, de la acción y a veces del verbo, hay verbos que por sí. No confundan nunca, por favor, este ven con una N, que es a quién. Hay uno que tiene doble N, pero no los van a confundir porque el otro es otra cosa. El otro es o un cuando a futuro o un sí en caso de. Wenn ich Zeit habe, si yo tengo tiempo. Wenn ich Zeit habe, rufe ich dich an. Es otra cosa. Eso lo vamos a dejar de lado. ¿Sí? Para dativo sería con M, ¿cierto? Con M para dativo, exactamente. Así es. ¿Sí? Bueno, volvamos a este y así no nos mareamos y seguimos con estos ejemplos. ¿Sí? Y de otro día hacemos más dativos y hoy hacemos... Muy bien. Supongamos que alguien dice algo, alguno de ustedes dice, yo llamo a alguien, por ejemplo, va a arrancar cualquiera y va a decir, ich rufe, no sé, Mónica an, o cualquiera. Ich rufe my mother. No, entre ustedes, o bueno, ¿tú rufst ven? ¿A quién? ¿Ves? Yo no entendí, te tengo que decir ven. Mutter. Deine Mutter. Ok, pero yo quiero que trabajen, estaría bien, pero para que practiquen el in o el sie, ¿sí? Ok, entonces, por ejemplo, Mónica dijo, ich rufe meine Mutter an. Si yo no entendí, le digo, wen rufst du an? Y ella me tendría, claro, no me la puede señalar, pero si no, si me la puede señalar, me diría, ich rufe sie an. ¿Deine Mutter? Ja, ich rufe sie an. Ahí está. Vamos a hacerlo así, así se entiende mejor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, Mónica, repetime lo que me dijiste. Ich rufe my mother. ¿Y te falta? An. Y yo te digo, ven, deine Mutter, ¿a quién? A tu mamá, ven, deine Mutter. Y vos me tendrías que responder, ja, ich rufe sie an, a ella. Sin mencionarla de nuevo, porque yo ya dije, ven, deine Mutter. Ajá, porque ¿sí? lo cambiamos por el sí. Exacto. Entonces, me pueden decir a alguien masculino, o sea, un hombre, una mujer, así van cambiando, ¿sí? Háganse esas preguntas entre ustedes. Uno le pregunta al otro, ¿ven rufst du an? Y el otro dice, ich Pero rufe... ella no es. O, Cuando ella no es. ¿Aló? me parece que están llamando en serio. Suena un teléfono. En serio, Atiendan el teléfono. Wer hat dich angerufen? ¿Quién está llamando? ¿Están llamando, verdad? Por favor, chicos. Ich rufe Mónica an. Du rufst Mónica an. Jetzt aber gleich. Ahora la está llamando, me parece. Ok. No, era Lina, se oye con Lina, algo Para el así. ejemplo. Lo quiere hacer más real. Ajá. Ven, Cuando ven, es justo ella, no antes. es ella. ¿Cómo? Cuando es ella, Cuando hablo de ella, Sí. va a ser ella sie. en singular no sería ella. No sería ella. No, porque eso es Sí. dativo. Va a ser sie. Es. Yo le digo Para a la Esperanza. respuesta usa el nominativo, ¿cierto? No. ¿Por qué? No. Es acusativo. No lo confundan. Nominativo Entonces- sería únicamente si yo digo sie ist sie, por ejemplo. Sie ist sympathisch. Ella es simpática. No hay acción, no hay nada en nominativo. ¿Sí? Sie ist so nett. Bueno, pero Esperanza dijo, ich rufe Lina an. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahora se cansó y colgó. Ya se cansó de que llamar.
Pero yo le diría, wen rufst du an? ¿A quién? Y para no... Perdón, para mejorar, para hacer rufe mejor la sie pregunta, an. yo le diría, claro, wen, Ich Lina, hier. ja, ich rufe sie an. Ja. Vamos a hacer un ejemplo, René. Mirá, René, decime que llamás a alguien. Ich rufe Marcelina an. Ok, y yo te digo, ven, Marcelina. Ya, Ya. ya, Heute. Ya. No, no hace falta cuando. Yo te digo, ven, ¿a quién? A Marcelina, como que no entendí bien. Ven, Marcelina. ya. Sie. Ja, ich rufe Ja. sie an. Ich rufe sie an. Claro, Meine, ¿entendés? pero mi Ahí duda, está, mi duda ahí fue está. si no es. Claro, no, Mi duda fue si no. el IA es para si yo digo, si hay una oración con dativo, si vos me decís, por ejemplo, o le dije, vos podrías decirme, ich habe Marcelina gesagt, sie soll die Hausaufgaben machen, por ejemplo. Le dije que tiene que hacer las tareas. Y yo te diría, wem hast du das gesagt? Wem, con M. Wem, Marcelina, y vos me dirías, ja, ich habe es ihr gesagt. Se lo dije a ella. Dativo, perdón. ¿Por qué? Ich habe es ihr gesagt. Hay algo indirecto, eso le dijiste. Ich habe es ihr gesagt. Porque ¿Sí? ia, Es in, distinto. Ahí nos vamos al terreno del dativo. Acá estamos en acusativo y tienen que tenerse la listita de pronombres con acusativo. Si no la tienen, se los mando de nuevo. ¿Sí? In a él. bueno, Sie a ella. ¿Sí? Mich a mí. Dich a ti. Euch. El euch no cambia. Uns no cambia el uns. Pero en el caso de ustedes, o sea, modo formal, usted o ustedes en formal, en ese caso es sie. Sí. ¿Sí? Porque el otro, el inen, es wie geht es Ihnen. ¿Cómo le va eso a usted? Dativo. Dativo. Mir geht's gut. Dativo. ¿Sí? Ahí nos vamos de nuevo a, entonces acuérdense. Ténganse las dos listitas. Separado. ¿Sí? Y acuérdense de lo que siempre les digo. Dativo es cuando hay otra cosa de por medio. Hasta cuando pregunto wie geht's, hay otra cosa por Esperanza, te agarra la cabeza y dice, me quiero. Tranqui, no es tan. Vamos, chicos. Hasta No, cuando ya digo, la tengo clara. Ya la hasta tengo cuando, clara. hasta cuando digo wie geht's, hay algo de por medio. Porque yo pregunto, ¿cómo te va eso? ¿Cómo te va eso? La vida, ¿cómo te van las cosas? Hay algo de por medio. No pregunto wie geht solo, ¿cómo va? Pregunto wie geht's día. ¿Cómo te va eso a ti? Por eso es dativo. ¿Sí? Mir geht's gut. Wie geht's Ihnen? ¿Sí? ya claro. Está bien, chicos. ¿Ya? Geht's euch gut. ¿Ya? Vamos que pueden. Vamos que se puede. ¿Eh? No, pero esto de llamar, esto que veníamos tratando, y el tema de, en realidad nosotros apuntamos al verbo separable. ¿Sí? Van viendo cómo funciona. No se tiene que olvidar esa partecita del verbo al final. ¿Sí? No Lo se que nos tienen que pasa a olvidar. todos. Claro, lo que nos pasa a todos, porque no estamos acostumbrados. Ah, Bueno, vamos a cambiar de verbo y vamos a dar otros ejemplos más fáciles. A ver, vamos a pensar. Vamos a pensar. Otros verbos. A ver, Aufmachen. aufmachen. Ya, aufmachen. Principal. Por ejemplo, a ver, René, was machst du heute Abend auf? A ver, mirá, Ich, y te dice ich una mache, pregunta, ich mache, para que pienses la respuesta. ja, Was machst du heute Abend auf? ich mache heute Abend die Tür auf. Wie bitte? Was machst du auf? Ich mache heute Abend die Tür auf. Die Tür.
Yo te di un ejemplo para a ver si Mónica la casa. Mónica, was machst du? Bueno, vamos a hacer. Was machst du am Samstagabend auf? No hoy. Aquí Was está. machst du am Samstagabend auf? ¿Qué abrís el sábado de la noche? A ver. Ah, ein Bier. Ahora entendió. Ahora entendió. Ya, 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 ya. Ya, sí. Ahora Ya, entendió. Ahí está. ¿Y cómo sería la oración? ya, ya, ya. Ich mache heute Abend ein Bier auf. Ahí va. Ein Flasche Bier. Una flashería. Ahora Eine Flasche sí Bier. entendí. Yo le di el pie, pero no. Bueno. Eine Flasche Bier. Ein Aufmachen Liter Bier. dijo René. Otro verbo que se les ocurra, a ver. Yo les digo algo. Por ejemplo, aufmachen, abrir. Zumachen es cerrar. ¿Sí? Auf, Cerrar. zu. Muy bien. Y yo les digo, es ist kalt. Mía, es kalt. ¿Sí? Tengo la puerta abierta. ¿Qué me dirían? Ah, eso es. Claro, eso es imperativo. Y nosotros el imperativo mucho no lo vimos. Vamos a practicar un poquito. Vamos a Pero practicar un poquito. Está bueno. en ¿Ustedes saben? imperativo el orden sería igual que una pregunta. Sería el orden del verbo sería igual que una pregunta en imperativo. Sí y no. Por ejemplo, yo te digo para que cierre la puerta, sería mach du die Tür zu, ¿o no? Más o menos, más o menos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué digo que sí y no? Porque cuando yo trato a alguien de usted, en ese caso, sí, esto igual va a dar para que lo veamos una clase más del imperativo. Cuando trato a alguien de usted es más fácil el imperativo en alemán, porque lo único que hago es, como dice René, en ese caso sí, pongo el verbo primero y el pronombre después. Machen Sie bitte die Tür zu. Machen Sie bitte die Tür zu. Haga usted, o sea, cierre usted la puerta. Pasa acá es separable. Machen Sie bitte die Tür zu. Ahora, cuando trato a alguien de tú en alemán, lo que se hace es, se toma la raíz del verbo. ¿Sí? Entonces, en general, o sea, es más o menos así. Después lo van a ver bien. Y si quiero hacer la cosa más suavecita, hay una palabra que es mal. ¿Sí? Que significa, o sea, a veces se usa como ves, pero en este caso es para atenuar este imperativo de tuteo. Y yo digo, mach mal, bitte die Tür zu. Mach bitte die Tür zu. Ahí no lo usé. Mach, corto el verbo y no uso el pronombre. ¿Se dieron cuenta? En ese caso no uso el tú. Mach bitte die Tür zu. ¿Ya? Sag es mir nochmal, bitte. ¿Ya? Komm mal, komm, solamente la raíz del verbo. Komm mal, bitte. Komm mal her, ven aquí. ¿Ya? Ya. ¿Sí? Entonces agarro la raíz, le saco el N. ¿Sí? Lo que pasa es que en algunos verbos, creo que en los irregulares cambian. Estoy pensando. Pero, con mal, bitte, ven, por favor. No uso pronombre. Mach die Tür zu. ¿Eh? Mach bitte die Tür zu. ¿Qué otro ejemplo? ¿Qué otro ejemplo? A ver, imperativo, algo que quiera decir. Bueno, kauf mal. Welche Schuhe kaufe ich? Kauf mal die blauen. Los azules. Kauf mal die schwarzen Schuhe. ¿Ya? Kauf mal. Ruf mich an. Ahí está. Ruf mich an. Típico ejemplo. Ruf mich an. Llámame. Llámame.
Ruf mich an. Llámame. Ruf mich an. No uso pronombre. El único que uso es el a mí. Ruf mich an. ¿Ah? Ven que no uso, por eso digo, en el informal cambia. En el formal, ¿sí? Es más fácil porque lo único que hago, como dijo René, es poner verbo adelante y pronombre después. ¿Cómo sería? Rufen Sie mich bitte an. Rufen Sie mich an. ¿Ya? Sagen Sie mir, Tráeme esto. bring mir, Mira. porque ahí cambia. Tráeme esto, hay otra cosa ahí en el medio. Bring mir die Schuhe, bitte. Ahí cambió, hay otra cosa en el medio. Dativo. Pero, a ver. Acusativo, uno con acusativo. Abholen, pasar a buscar. ¿Ah? Hol mich bitte ab. Holst du mich ab? Te pregunto, ¿no? Holst du mich ab? ¿Me pasás a buscar? ¿Me buscas? Hol mich bitte ab. Pasame a buscar. Hol mich bitte ab. Y ahí no uso pronombre, uso el hol solamente. Lo corto el verbo en el imperativo, en el informal. ¿Sí? No sé, pero igual, tranqui, que en realidad esto lo vimos 5 minutitos así, porque surgió la pregunta, pero después lo vamos a enganchar de nuevo. ¿Ah? Pero es, ruf mich an. ¿Ah? Ya. En cambio, si yo te digo que te voy a llamar, no hay imperativo, porque es una afirmación. Ya, rufe dich an. Ich rufe dich an. ¿Sí? Muy bien. Bueno, chicos, los dejo descansar. Demasiado castigo por hoy. ¿Ah? Ok. Ich wünsche No hay problema. einen schönen Tag. ¿Sí? Bueno, muy bien. Cualquier cosita me avisan. Siempre, de verdad, si les surge, y como les dije el otro día, fíjense y si ven que algún tema no tienen claro, me avisan, me mandan un mensajito. Porque ahí es donde tenemos que ir. Traten de hacer eso, de hecho. Traten de verlo. Yo voy a ver si les mando hay tipo un cronograma, un temario, guías gramaticales. Y bueno, ahí le pegan una miradita y me dicen. Yo voy a ver si lo puedo descargar y les mando. Si lo tienen ustedes, se fijan y me avisan a mí. ¿Sí? Bueno, ok. Schönen Tag noch. Wir sehen uns. Tschüss. Ay, sí, Morgan.